La imagen histórica de Toussaint Louverture suele consensuarse como la de un ex-esclavo cultivado, visionario y líder indiscutible que logró la emancipación de los esclavos, así como convertirse en la máxima autoridad en la colonia gracias a su talento político y a su estrategia militar. Sin embargo, es objeto de análisis el hecho de que en el momento álgido de su carrera no comprendiera los verdaderos planes de Bonaparte. Hoy presentamos la cápsula titulada Toussaint y los planes de Napoleón. Somos Oscar Sasso y Daisy Toussaint y esto es Anécdotas de la historia. Toussaint nació un 29 de mayo de 1743 en la plantación de Breda, cerca de Cap Français. Desde muy pronto le encomendaron el cuidado de animales, especialmente el de los caballos, que atendía con esmero. A los 12 años ya los montaba aún sin silla, y poco a poco se fue convirtiendo en un joven atlético, aunque de bajita estatura. Su amo, Bayón de Libertad, se fijó en sus aptitudes y a los 20 años lo nombró cochero, lo que le permitió estrechar más el vínculo con él, llegando a ser su hombre de confianza. Su posición propició su educación, convirtiéndose en un esclavo culto. De la biblioteca de su amo leyó a los humanistas y a los ilustrados franceses. También se instruyó en el uso de hierbas medicinales. Con 33 años obtuvo la libertad de su amo, pero continuó trabajando para él, lo que le permitió ahorrar y en 1780 unirse a Suzanne, con quien convivió por más de 3 décadas y procreó 2 hijos, aunque crió 4. Así prosperó, llegando a adquirir rentado un cafetal de 20 hectáreas laborado por 13 esclavos. Pero todo cambió cuando participó de la ceremonia de Bois Caïman en agosto de 1791, dando inicio a la revolución de los esclavos. En cuanto comenzó la quema de plantaciones y el degüello de los blancos, Toussaint corrió a avisar a su antiguo amo para que se pusiese a salvo junto a su familia. La Revolución Francesa ya había repercutido en Saint-Domingue, donde el lema Liberté, Égalité et Fraternité provocó esperanza entre la población esclava, pero por el momento solo era aplicable para la población blanca. Con 400 hombres a su cargo, Toussaint decidió entrar en lucha junto a Bissou y Jean-François, quienes dirigían un pequeño ejército de negros. Pero él sabía leer y escribir, tenía conocimientos de medicina natural y experiencia en el manejo de subalternos, por lo que muy pronto mostró dotes de mando. Los 3 líderes con su pequeño ejército pasaron al lado español para luchar contra la Francia aún esclavista. Con el nuevo rango de coronel, Toussaint tuvo buena acogida entre las tropas borbónicas, cosechando éxitos militares. Ahí fue donde adquirió el sobrenombre de Louverture, al abrirse paso literalmente entre las filas enemigas. El triunfo en Francia de los jacobinos y la época del terror no iba a ser indiferente para la colonia francesa. Bandas incontroladas de negros arrasaban las propiedades de los blancos y entraban en Le Cap, atacando a cuanto francés alcanzaban a ver. Estos corrían despavoridos hacia el puerto, llevando a cargas sus propiedades, buscando protección en los barcos del gobernador. El 29 de agosto de 1793, el comisionado Sonthonas tomó una audaz y desesperada decisión. Declaró la libertad de los esclavos en la colonia. Esta medida convenció a Toussaint para ofrecer sus servicios a Francia, explicando que su posicionamiento era contra la esclavitud. Por eso ahora era tiempo de combatir a los extranjeros cuyas intenciones eran restituir el viejo régimen colonial y volver a encadenar a los antiguos esclavos, llegando a alcanzar el grado de general de brigada y el nombramiento de gobernador de toda la colonia. Las monarquías europeas perdían una tras otra la guerra contra la Francia revolucionaria. Así, España se vio forzada a firmar el Tratado de Basilea en 1795, entregando toda la isla de la Española a los franceses a cambio de recuperar las provincias vascas invadidas por los franceses. A partir de ese momento, Toussaint persigue el plan de volver a ser una colonia rica, regresando al sistema de plantación, por supuesto, pero ahora con trabajo remunerado. Pero sabía que había plantaciones esclavistas del lado español y era una prioridad liberarlas. Además, ante cualquier eventualidad, ante cualquier ataque de Inglaterra o España por la frontera
de tierra era harto vulnerable y podía ser razones de peso para la iniciativa, pero por muy comandante en jefe que fuera de la colonia, una operación de esa envergadura no podía acometerla sin la autorización de Napoleón. Comenzando el año 1801, Louverture entraba en la parte española con dos columnas, una por el norte hasta Santiago y otra por el sur hasta Santo Domingo, y el 7 de febrero proclama la libertad para todos los esclavos, sin sospechar hasta qué punto esto trastocaba los planes de Napoleón. En marzo, Toussaint regresa a Puerto Príncipe para redactar y promulgar la Constitución en la que se declaraba a todos los hombres de la colonia libres y franceses, y de paso a él gobernador vitalicio de toda la isla. Pero precisamente uno de los puntos con los que Napoleón podría negociar la paz con Inglaterra era la restitución de la esclavitud, tan conveniente para Inglaterra como para la Nueva Francia, si pretendía volver a tener la colonia más rica del mundo, ahora además con el triple territorio y un flujo comercial que iría desde la bahía de San Lorenzo, los Grandes Lagos, la cuenca del Mississippi, y con salida a Nueva Orleans y a Saint-Domingue. Con la acción unilateral de Toussaint, Napoleón quedaba en una posición cercana al ridículo ante los ingleses. Por eso nombraba a Víctor Manuel Leclerc capitán general de la colonia de Saint-Domingue y lo enviaba con 57.000 hombres, arribando a finales de enero de 1802, distribuyendo el desembarco entre los puertos de Cap-Français, Port-Républicain y Santo Domingo. Henri Christophe fue quien recibió sorprendido al primer oficial francés en Le Cap cuando le conminó a rendir la plaza, a lo que éste se negó hasta no consultar con Toussaint, quien después recibiría una carta de Napoleón diciendo que, si bien reconocía sus contribuciones, le ordenaba entregar el mando al general Leclerc, estando dispuesto, eso sí, incluso a recompensarle, pero también a castigarle si rehusaba. Ante tan arrogante actitud, Toussaint pasó a la acción y para principios de febrero le escribía una carta a Dessalines dándole instrucciones precisas para defender la colonia. Parte de la carta decía: obstruid los caminos con disparos, arrojad cadáveres y caballos a todas las fuentes, quemad y aniquilad todo a fin de que quienes han venido a reducirnos a la esclavitud puedan tener ante sus ojos la imagen de todo el infierno que merece. Leclerc entonces comenzó a usar otra táctica, la de la conciliación. Llegó a escribir a Toussaint que una hora de conversación valdría más que 1000 cartas, y así fue como le atrajo poco a poco hacia su red. Durante la primera reunión en Le Cap, Leclerc continuó su cortejo, viendo que Toussaint podría entregarle el mando como lo disponía el primer cónsul. Louverture entonces se retiró a su hacienda en Ennery, pero allí recibió una carta de Leclerc preguntándole, ofendido, si no iba a cumplir la palabra de entregar el mando sin hostilidad, ya que tenía conocimiento de que allí había gente armada. Entonces Toussaint, en prueba de buena voluntad, se deshizo de su escolta. El 7 de junio de 1802 recibía una invitación para visitar al general Brunet, según instrucciones de Leclerc. Esa misma noche, un inocente Toussaint llegó con solo 2 oficiales. Después de despachar unos instantes un edecán del general, Leclerc irrumpió con un buen número de soldados que le rodearon y le apresaron. Ante esta ignominia apeló a la palabra de honor del general Leclerc sin éxito. De hecho, jamás lo volvió a ver. Al poco, a su mujer y a sus hijos también les apresaron mientras saqueaban la casa. A bordo de la fragata Eros, Toussaint, encadenado, atravesó el Atlántico rumbo a Francia. Desde el barco escribiría una carta a Napoleón Bonaparte con estos términos más o menos: ciudadano, primer cónsul. Una madre de 50 años de edad puede merecer la indulgencia y el favor de una nación generosa y liberal. Ella no tiene cuentas que rendir. Es a mí únicamente a quien deben responsabilizarse de mi conducta para con el gobierno al que he servido. Tengo una idea demasiado elevada de la grandeza y la justicia del primer magistrado del pueblo francés como para dudar ni por un momento de su imparcialidad. En esta carta se siente a un Toussaint que continúa desconcertado por los acontecimientos.
En un examen de conciencia llega a reconocer que pudiera haber cometido alguna falta, pero su sentido de honor y de responsabilidad corroboran que no hay justificación en el trato que le dispensa, lo que denota que aún no ha comprendido las intenciones del primer cónsul, quien comenzaba a cumplir los compromisos adquiridos con Inglaterra, sobre todo el de restituir la esclavitud. Toussaint ya se consumía en la fría prisión de Fort-de-Joux, situada en Jura, una remota región montañosa al este de Francia. Allí escribía sus memorias y seguía intentando inútilmente llamar la atención del primer cónsul. El 17 de septiembre de 1802 le escribía: «Si me equivoqué al redactar la Constitución fue debido a mis grandes deseos de hacer el bien. Fue por haber puesto demasiado celo, demasiada autoestima, pensando que estaba complaciendo al gobierno que servía. Si las formalidades que debía haber observado fueron descuidadas por falta de atención, he tenido la desgracia de incurrir en vuestra ira, pero en mi conciencia no encuentro tacha en cuanto a fidelidad y probidad». Esta carta corroboraba la inútil humillación de Toussaint, dejando bien palpable que al apelar a su misericordia seguía sin entender los planes de Napoleón y que sus súplicas patéticas estaban muy lejos de conmoverle y mucho menos de alterar su estrategia política para la que Louverture había sido un estorbo. Un ejército negro organizado, determinado y con conocimiento del terreno hacía frente a los orgullosos regimientos napoleónicos que ya acusaban los estragos de la fiebre amarilla. Leclerc escribía desesperado a Napoleón pidiéndole refuerzos que éste o no podía o no quería enviar. El propio comandante en jefe enfermó y finalmente murió el 2 de noviembre de ese año 1802. Al conocer la noticia, Bonaparte gritaría: «Maldito azúcar, maldito café, malditas colonias». Rochambeau tomó su lugar, pero ya Bonaparte intuía el desastre y unos meses después vendió el vasto territorio de la Luisiana a los Estados Unidos, terminando con el sueño de establecer una poderosa colonia americana. Esperando inútilmente la respuesta que nunca llegaría, Toussaint se fue debilitando y finalmente, el 7 de abril de 1803, falleció. Nunca sabría de la muerte de Leclerc, ni del desarrollo de la guerra, ni de la lucha feroz de sus mejores hombres contra el ejército más poderoso del mundo bajo la consigna de libertad o muerte, tampoco de su victoria y la proclamación de la independencia de ese nuevo país que llamarían Haití, el 1 de enero de 1804. François-Dominique Toussaint murió sin comprender por qué fue destituido y apresado, tampoco por qué Napoleón siquiera se dignaba a contestar sus cartas. No es difícil imaginar que de haber sabido interpretar sus intenciones, Toussaint habría luchado a muerte en vez de entregar el mando. Y teniendo constancia de su talento y formación, habría sido sin duda la mejor opción como primer mandatario para la naciente República de Haití. Pero esto no son sino conjeturas propias de la historia contrafactual, por lo tanto irrelevantes en esta dolorosa y frustrante anécdota de la historia.